Al teléfono. Gracias, señor Aragón, por este contacto. Bueno, vamos a entrar con mayor profundidad, ¿no? Con mayor profundidad al asunto de Marras, donde todo se ha complicado, ¿no? Más de lo que ya estaba, ¿no? Que no está clara cuál es la falta grave, que el informe se cambió en horas, ¿no? Que está la cautelar, aparece la fiscal de la Nación. Son, personajes o roles o situaciones que merecen tratarse a fondo porque hay claramente dos ángulos en esta historia. Pues los trataremos de cubrir a continuación con el congresista Illich López, que alienta la falta grave de los integrantes de la Junta, y la constitucionalista Beatriz Ramírez. Adelante, por favor. Bienvenidos ambos, ¿eh? Es un gusto tenerlos aquí. A ver. Buenas noches, don Jaime. Buenas noches. Se quedó congelada la sesión que debía producirse hoy, que anticipadamente se dijo, esto va, ¿no? Pese al otorgamiento de la cautelar de la Sala Constitucional, y queremos entender este asunto que tiene que ver con señores integrantes de la Junta Nacional de Justicia que elige jueces fiscales y que hay también todo un trasfondo, ¿no? A ver, Beatriz Ramírez e Illich López. Vamos a comenzar con las damas primero, si me lo permite. Con todo gusto. A ver, el Congreso dijo que iba con todo, que no importaba lo que haya resuelto esta Sala Constitucional. Invocan el artículo 93 de la Constitución, que básicamente les da a los congresistas absoluta prerrogativa, que no están sujetos a mandato imperativo, una interpelación, que no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Pero pararon. ¿Qué ha ocurrido, digamos? O sea, ¿han acatado finalmente para ti la cautelar? ¿O es el argumento que expone Soto que dice, no, es que faltaron, entonces como no están, no han venido, entonces lo dejamos para otro día? Bueno, lo importante es que el día de hoy no ha habido sesión, pero no sabremos si han cumplido o no el mandato hasta ver si realmente el proceso se suspende, ¿no? El mandato cautelar, o sea, la resolución que ha dado el Poder Judicial es suspensión del procedimiento, pero eso significa que no va a haber un pronunciamiento hasta que salga la sentencia de fondo de esta sala, ¿no? Correcto. O se revoque la resolución por parte de una autoridad superior. El Congreso esperará esto porque lo que queda claro es que la Junta sí lo va a acatar, es decir, la Junta no se va a presentar, no va a ir al pleno, lo acatamos, no va a presentarse, no va a ejercer derecho a la defensa, digamos, queda claro que esa parte al menos lo va a hacer. El Congreso de la República, en principio hasta ayer hasta en la noche, en principio había señalado que de todas maneras no iba a cumplir con el mandato judicial. Creo que eso no es una buena señal, no es de ahora, hay que decirlo, en verdad ya son muchos los parlamentos que desde hace mucho tiempo atrás señalan que no se sienten concernidos por los mandatos judiciales. Varias personas han dicho, inclusive quienes critican las posiciones, yo muchas veces no he estado de acuerdo con las medidas cautelares, y sin embargo creo que cuando tú no estás de acuerdo con una medida cautelar, apelas, que es lo que ha hecho el Congreso el día de hoy. Sí. ¿Qué es lo que corresponde hacer? En la vida cotidiana y en la vida institucional tú apelas una resolución judicial con la que tú no estás de acuerdo, pero no la contradices de facto, que es lo que en principio planeaba hacer el Congreso. Habrá que ver en los días siguientes, Jaime, qué es lo que sucede. Congresista Illich López, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Porque lo mismo, ¿no? Decían, a nosotros nadie nos dice lo que tenemos que hacer, menos el Poder Judicial. La congresista Chirinos interpone, ¿no?, un escrito contra los jueces. La fiscal de la Nación inmediatamente activa una investigación por prevaricato, abuso de autoridad contra los jueces que han dictado la cautelar. La cosa ha escalado. ¿Por qué el Congreso no hizo lo que decía que iba a hacer? ¿Por qué recularon? Mire, yo no creo que se haya reculado. En realidad,
las decisiones de este tipo, como le decía en una entrevista anterior don Jaime, se deben de siempre evaluar. Hay que ver en el debate cuáles son los argumentos que vienen de todos los actores intervinientes para poder tomar una decisión. No estoy de acuerdo cuando el Poder Judicial a otro poder del Estado le pone una medida cautelar argumentando que no existe o que se estaría vulnerando un derecho, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las prerrogativas del Congreso son claras, específicas, y lo que se está haciendo es básicamente lo que manda la Constitución. Pero ahí justamente vuelve la pregunta, ¿por qué no se desarrolló la sesión hoy? Lo que ha planteado el presidente, y nosotros lógicamente, institucionalmente, valga la redundancia, respaldamos, es que no han asistido los señores de la Junta Nacional de Justicia. Pero apelaron. ¿Perdón? Pero apelaron, digo, el procurador. El señor Soto comienza su alocución diciendo: el procurador público del Poder Legislativo a las 12:13 del día ha presentado una apelación. Eso significa que se allanan, pues. Bueno, están siguiendo el procedimiento que considera la administración dentro de este proceso, ¿no? Claro. Bueno, y la fiscal, o la Fiscalía de la Nación, mejor dicho, abre un proceso contra los jueces por prevaricato y abuso de autoridad, rápidamente. Eso tiene asidero, o sea, eso puede, cuando un juez emite un fallo, la Fiscalía los investiga por el fallo, ¿no? Y la discrecionalidad, no sé, ¿qué ha pasado ahí? A ver, lo que la mayoría tendría que tener presente, digamos, en nuestro país es que la Fiscalía es quien decide en el Perú cuando hay indicios eventuales razonables de un delito o no, ¿no? Entonces, parte de lo que se cuestiona es si el uso de ese poder es razonable, proporcional, conveniente, o en general se hace más bien motivado, en ciertos casos sí o en ciertos casos no, o en todos los casos que debieran hacerse se hace y en otros casos no se hace, ¿no? Por ejemplo, muchas personas se preguntan qué hubiera pasado si el Congreso el día de hoy hubiera abordado el tema en contra de un mandato judicial. ¿La Fiscalía hubiera sido tan diligente para abrir una investigación a las y los congresistas por el presunto delito de abuso a la autoridad? Yo, por ejemplo, no tengo una certeza sobre ello, ¿no? Entonces, que la Fiscalía abra investigación, digamos, es parte de sus posibilidades, pero claramente la ciudadanía puede sacar sobre eso su propia conclusión. Yo creo que hay ciertas investigaciones que nunca han visto la luz, hay otras que marchan a un ritmo bastante lento, otras que nunca se abrieron, ¿no? Entonces eso también te puede dar un poco de termómetro de por dónde van los intereses de un Ministerio Público también bastante cuestionado, ¿no? Es decir, cuando el Ministerio Público no necesariamente en todo su cuerpo, es decir, no todas las fiscalías, actúan quizás con la independencia que se requiere, ¿no? Pero bueno, es parte de su potestad, entonces veremos cómo avanza, ¿no? Pero ¿no le llama la atención la rapidez con la que el Ministerio Público le abre investigación a los jueces que otorgan la cautelar a la Junta, teniendo en cuenta que la señora fiscal de la Nación tiene investigaciones en la Junta? O sea, ¿no hay ahí un conflicto de intereses si ella es investigada por la Junta? Ya ha presentado una cautelar ante el TC, que se la dieron, y ella le manda a un fiscal, o el fiscal de pronto, que es muy cercano a ella, ahora le voy a recordar el nombre. Mire, ¿abre esta investigación? A ver, definitivamente nosotros no podemos ir por la línea o el sendero de las subjetividades. Diría, estaría, no sé si sabría, o sea, hay temas acá que son concretos y son específicamente los que manda el imperio de la ley. Y el imperio de la ley en la Constitución, en la normativa, también que rige para la Fiscalía, si la Fiscalía ha procedido de acuerdo a ley, independientemente que haya sido al segundo, ¿no? Que eso es lo que se quisiera en todos los casos, absolutamente en todos, curiosamente en debería de respetarse. O sea, no se puede cuestionar lo que está amparado por la ley. Esa es una mala práctica de las personas que buscan, desde mi punto de vista, generar inestabilidad en las instituciones del país. De acuerdo, pero, a ver,
el fiscal que abre la investigación se llama Miguel Vegas y él es quien está cuestionado y además está incluido en la investigación de la Junta Nacional de Justicia. Y él es el que abre la investigación contra los jueces de la Sala Constitucional. ¿No es raro? Mire, ¿No le llama la atención? es delicado ir por el tema de la subjetividad. No, esto no es subjetividad, son hechos. No, sí. La subjetividad, don Jaime, es ver el tema, sería raro, no será raro. Por ejemplo, sería subjetivo también decir que la Junta Nacional empezó con la dirección del señor César Villanueva, socio expreso de Odebrecht. Y eso no lo digo yo, lo dicen los registros públicos. ¿En qué parte está eso de César Villanueva? Sí sé quién es César Villanueva. Sí, claro que sí. Es el que fue el premier de Vizcarra, sí, que en ese periodo dirigió esta junta de notables, que nombró la junta de notables y que tenía lazos con Odebrecht. Entonces, pero es temerario y es subjetivo dejar todo esto a la imaginación, como yo le planteo, por ejemplo, ¿no? Este caso de César Villanueva, que ha sido socio, y lo dicen los registros públicos, de Odebrecht. Entonces, ve lo peligroso que ¿eso en materia jurídica. ¿Eso falta grave? No. O sea, ¿a qué viene la cita, digamos? Me gustaría saber. Es que eso es subjetivo. Pero lo que yo le acabo de decir, se lo aseguro, no es nada subjetivo, es... El Ministerio Público abre rápidamente una investigación contra las investigaciones que tiene la fiscal en la Junta. Eso no es subjetividad, son hechos. Uno. Está bien, pues. Y dos. Lo que está siendo subjetivo es el hecho de decir, no será raro, ¿es legal o no es legal? Si es legal, que proceda. Si no es legal, tiene que ser sancionado por no haber respetado la norma. Entonces, raro, no sé si sea raro, pero legal está dentro de las competencias, don Jaime. ¿Qué piensas tú sobre esto? O sea, la fiscal o la Fiscalía de la Nación no tiene ahí un asunto que compromete, digamos, a la cabeza de la institución, ¿o está bien que el Ministerio Público haya hecho lo que ha hecho? Creo que hay varias cosas en el Ministerio Público que desde la ciudadanía se pueden criticar, ¿no? O sea, varias uso de potestades, que son potestades del Ministerio Público, que se pueden usar razonablemente o que no pueden usarse razonablemente. Por ejemplo, casos en donde la Fiscalía debería apelar un archivamiento, por ejemplo, el archivamiento contra las causas del presidente del Congreso. Milagrosamente ahí la Fiscalía no apela. ¿Por qué no apeló? ¿Es parte de la potestad de la Fiscalía no apelar? Por supuesto. Es legal que la Fiscalía decida no apelar, pero uno claramente puede criticar las resoluciones fiscales de no apelar y pensar que quizás no era la mejor decisión no apelar. Lo mismo acá, es parte de la potestad del Ministerio Público abrir investigación por la presunta comisión de delitos, sí, claro, eso está en la Constitución. Ahora, ¿es el mejor ejercicio razonable? ¿A quién se lo han encargado? ¿Cómo lo han hecho? La rapidez de ese procedimiento es algo que la ciudadanía no puede valorar críticamente. Bueno, en un Estado de Derecho eso se puede valorar críticamente. Lo que las instituciones públicas hacen y no hacen en el ejercicio de sus competencias está sujeto al escrutinio público, ¿no? Pero un argumento que seguramente el congresista Illich López puede secundar, es el siguiente, que al ser jueces los señores magistrados de la Sala Constitucional y reciben una solicitud de medida cautelar de los que los evalúan, probablemente un juez diga, si yo fallo en contra, no me ratifican. Entonces, ¿ahí también no crees que hay un delicado conflicto de intereses? Muchas gracias por la pregunta. Creo que ahí hay que tener en cuenta la temporalidad. ¿Cuándo se va esta Junta? Esta Junta se va, aquí el maquillaje. Esta Junta se va en enero del 2025 y nosotros no tenemos ahorita procedimientos de ratificación en curso. Entonces es bastante improbable que a los jueces o juezas que integran este colegiado les toque procedimiento de ratificación. Si uno mira un poco por dónde ha ido el trabajo de la Junta, como parte de la ciudadanía yo lo he estado siguiendo, los primeros procesos de la Junta han sido descargar lo que venía del Consejo Nacional de la Magistratura y ver procedimientos disciplinarios. Entonces no ha habido procedimientos de ratificación, están parados los procedimientos de ratificación. Es decir, en la práctica, fiscales, juezas y juezas de nuestro país no han pasado los procedimientos de ratificación, se han focalizado en destitución de personas
y procesos básicamente disciplinarios, que son otras de las facultades de la Junta. Entonces, probablemente será la nueva Junta a la que le toca el procedimiento de ratificación de estas personas, ¿no? Ajá. A ver, diga usted. Ratificación, no, pero sanción. Sanción. O sea, pueden sancionar. Claro, podrían sancionar ante la eventualidad de cualquier denuncia, de acuerdo al procedimiento que sea. O sea, subjetivo, sí, pues. El tema es que cuando la Junta tiene, lo que usted mencionó, la posibilidad, ya, no de ratificar, puede ser hasta el 2025, ellos no van a contar, pero ¿tiene la facultad de sancionar? Tampoco. Quizás hay que explicarle al congresista. El sistema disciplinario lo ve la Autoridad Nacional de Control. Solamente la Junta aplica a los jueces supremos y fiscales supremos. ¿Y quién nombra a la Autoridad Nacional de Control? Ya están nombrados. Hay que decirle a la doctora que también revise la norma y que le diga quién nombra a la Autoridad Nacional de Control, la Junta Nacional de Justicia. Ya están nombrados. Entonces hay que decirle un poquito que revise también la norma, ¿no? O sea, ya están nombrados, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver? Pero ¿cuánto tiempo tiene mandato la autoridad de control? Acaban de nombrarlas y justamente es parte de los cuestionamientos. Se acaba de nombrar persona que rige la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y del Poder Judicial, que no son de las decisiones más felices de la Junta Nacional de Justicia para nadie, porque muchos sectores han criticado a las personas que se han nombrado en ambos campos y son personas que tienen ahí, recién acaban de iniciar mandato. Entonces, por ejemplo, el señor Gerí, que nombró la Junta, ha presentado documentos inexactos, ¿no? Y ha sido nombrado. El currículum, los CVs dentro de su file ha presentado y ha salido la denuncia en todos los medios. Además de eso, ha procedido, por ejemplo, contra el fiscal Vela Barba, ¿no? En este procedimiento de sanción que están buscando. Entonces, pero más allá del tema, mire, no podemos irnos con lo subjetivo. A mí me extraña mucho, de sobremanera, que hombres y mujeres de derecho no apliquen la norma, no interpreten la norma. Para entenderlo. ¿Perdón? ¿Dónde está lo subjetivo, digo, para Lo subjetivo es que diría, ¿no? Que diría, o sea, se habló de un Estado constitucional de derecho. En un Estado constitucional de derecho, los poderes del Estado son los que determinan las acciones a seguir por un Estado. Entonces, ¿y de acuerdo a qué? A las normas, a la Constitución, a los reglamentos. Inclusive hay una jerarquía de normas que se debe de respetar. Entonces, de ahí sacarles el tema de la opinión de competencias o no, yo creo, o de opiniones o no, yo creo que va por los subjetivos, ¿no? Pero, a ver, el artículo 93 de la Constitución que usted ha invocado, nosotros podemos hacer lo que nuestros fueros dicen, ningún juez nos va a decir a nosotros lo que se debe o no hacer. Pero anoche, el señor Soto, que emite él unilateralmente un comunicado como presidente del Congreso, dice, hay un fallo del Tribunal Constitucional que nos da la razón, así que nosotros vamos a ir para adelante. Pero parece que no se lee completo, porque en el acápite 40 de ese fallo, que tiene que ver con el caso defensor, pero que sienta jurisprudencia, se dice que sí, los casos en los que será posible interponer un mecanismo de tutela, cuando un acto legislativo produzca efectos externos, ante juicio político. En los demás casos, como ocurre con las comisiones investigadoras o los otros ejemplos expuestos en la presente sentencia, su judicialización no resulta admisible, sino cuando se interviene de manera directa en los derechos fundamentales del investigado o citado. Ahí. Y esto es lo que toma como argumento la Sala para decir, paren. ¿Qué derecho fundamental se ha suprimido, se ha violentado? ¿Tú lo sabes? En opinión de la medida cautelar es el principio de legalidad. Digamos, yo varias veces he dicho que no me parece que es el punto más fuerte de defensa de la Junta, pero es lo que dice la medida cautelar, ¿no? Ya el procurador del Congreso ha presentado su apelación. El Congreso, digamos, ha aplicado un procedimiento y la Junta ha señalado que hay dos cosas que violan sus derechos: procedimiento y tipificación. La Sala ha dicho que el procedimiento no lo considera, a efectos de la medida cautelar, como una posible violación de su derecho, pero considera que esta causa grave, así de forma indeterminada, al carecer de taxatividad, al no decirse exactamente qué es, claro, al no estar determinado el contenido, sí podría vulnerar. Entonces, en base a ese derecho, o posible vulneración de ese derecho, el principio de legalidad, entendido como garantía de taxatividad,
se ha fundamentado esta medida cautelar, ¿no? Y además, la sala me parece que es interesante el razonamiento, uno no tiene que estar de acuerdo, yo de hecho, probablemente yo no lo hubiera fundamentado como lo ha fundamentado la sala, pero le ponen allí que la Junta les pidió que declaren nulo el procedimiento. Y la sala dice, no te voy a declarar nulo el procedimiento, solamente lo voy a dejar suspendido hasta que yo, sala, proceda a analizar el tema más de fondo, ¿no? Preliminarmente me parece que este es un tema probablemente complicado porque la causa grave es indeterminada y por ahí me parece que va la presunta vulneración de tu derecho, ¿no? Porque la falta grave no ha quedado clara. Es que sí es... Por eso la sala ha fallado como ha fallado. No, creo que no se ha entendido bien lo que ha mencionado la doctora. Posible, ¿no? Lo posible, es posible que sí, posible que no. ¿Cuál es la falta grave? ¿No? La falta grave es haber vulnerado expresamente el artículo 154 de la Constitución. Y no solo eso, se ha vulnerado expresamente también el reglamento de la Ley Orgánica de la misma Junta Nacional de Justicia en su artículo 41, sobre que incurrir en culpa inexcusable en el cumplimiento de sus deberes. ¿Cuál es la culpa inexcusable? No presentar el informe ante el Congreso de la República. El informe. Es una acción, desde mi punto de vista, que no se ha cumplido, que es la norma de normas, nuestra Constitución. Entonces, ante una falta, y ese es el tema de fondo, don Jaime, ¿no? El artículo 154 que se refiere a que son funciones del Consejo nombrar, sí, previo concurso público de méritos y evaluación personal a jueces y fiscales de todos los niveles. Perdón, en el artículo 55, en el numeral, en el último numeral, ¿no? 155. Sí. Ya. A ver, vamos a 155. La Junta Nacional está conformada por 7 miembros titulares seleccionados mediante concurso público de méritos por un periodo de 5 años. Está prohibida la reelección. Los suplentes son convocados por el estricto orden de mérito obtenido en el concurso. ¿Dónde está la falta? Acá está, señor. Tener... Ya. A ver. A ver, expresamente lo que dice, ¿no? En el numeral 6, presentar un informe anual ante el Pleno del Congreso. Perdón, el artículo 54 era una equivocación. O sea, dice... 54. Sí, 154. Volvemos al 154. Sí, 154. No era el 155. Sí. Son funciones de la Junta nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal a los jueces y fiscales de todos los niveles. El numeral 6. Numeral 6. A ver. Presentar un informe anual al Pleno el informe anual. Ya no es entonces el caso de la edad de la doctora Tello. Es que ese tema también es interpretable. Considero yo particularmente que ahí la interpretación debería de ser holística, porque va a dejar claro el tema respecto a que para ser miembro, y acá dice, ¿no? Para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, entre otros temas, tenga 75 años. Entonces, se deja en el limbo el tema de si para postular o para permanecer. Eso tendría que desarrollarse. No está claro. No está claro. Tanto así que el doctor Blume, cuando entrevista a la doctora Tello, voy a citar porque he transcrito sus palabras, él le hace una precisión en la entrevista. Le dice, le hago una precisión, doctora Tello, con todo respeto, palabras muy respetuosas del doctor Blume hacia ella. Cuando le dice, ¿qué medidas tomaría en términos inmediatos? ¿No? Es una evaluación. Y él dice, pero le tengo que hacer una precisión, no dentro de los siguientes 8 meses, sino considerando que usted cumple el requisito para postular, que es entre 45 y 75 años. Y una vez electa, pues la ley no dice que tiene que usted cesar en un tiempo determinado, sino al concluir su mandato, palabras de Blume. Entonces, no se construye usted a los 8 meses, sino en forma incondicionada un tiempo. ¿Qué medidas tomaría? Y ahí sigue la entrevista. Sí, por eso, para mí es claro que ese argumento, se lo dijeron en la entrevista, por ejemplo, no es sólido respecto a la permanencia. O sea, solo es el argumento de... Para mí sí, es fundamental el artículo 54. El informe. El tema del informe. Porque se está vulnerando un artículo expreso de la Constitución Política del Perú. Y no solo eso, sino va alineado con el reglamento de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué es lo que, más allá de lo que manda la ley, que hay que presentar un informe anualmente? ¿Qué es lo que no han contado? ¿Qué es lo que no le han informado al Congreso para darle la categoría y la relevancia de grave? Jaime, creo que lo que justamente tú parafraseas en tu pregunta es lo central, ¿no? Porque
Claramente, de todas las posibles causas graves, la más débil justamente es la del informe, ¿no? O sea, porque claramente hay una responsabilidad administrativa, es una tremenda falta de diligencia de quien está en la función pública no presentar tus informes a tiempo. O sea, cualquiera que haya pasado por la función pública sabe que tiene que hacerlo, y que la Junta recién los haya mandado ahora, digamos, es un... Es una displicencia. Es, por decirlo, ¿no?, menos, ya, un escándalo, ¿no? Ya. Pero la pregunta es, ¿eso califica como causa grave, altamente reprochable, con la destitución? Inexcusable. Es decir, con la destitución, es decir, tiene la entidad de ser lo máximo, o sea, de recibir la máxima sanción que es posible para una persona funcionaria pública elegida luego de un concurso de méritos, porque es eso lo que hay que ponderar. O sea, a mí me queda claro que lo que han hecho está pésimo. O sea, que es algo que no debería pasar y que está sujeto probablemente al escarnio público y también a sanciones de carácter administrativo. Pero ya que lo voten por eso. Pero que eso suponga causa grave para tu destitución, la jurisprudencia, digamos, tanto previa parlamentaria como internacional, lo que dice es que cuando tú vas a destituir a alguien, tiene que ser una conducta altamente reprochable que haga inviable la permanencia de esta persona en el cargo. Desde mi punto de vista, no es esa la situación asimilable a los casos previos del 2010 y del 2018, claro, ¿no? Mire, para usted falta grave no haber presentado el informe. No se habla, don Jaime, no se habla de el primer juzgado de paz letrado de cualquier provincia. No se está hablando de, no sé, de una sala suprema. Se está hablando de la Junta Nacional de Justicia, que elige, evalúa, hace todo el procedimiento para nombrar a los jueces, quienes van a administrar justicia en el Perú. Y si el más alto órgano colegiado que tiene todas estas importantes atribuciones no cumple la Constitución, yo considero que es no solamente una falta grave, sino que es una infracción constitucional. Y como le digo, alinear esto con el artículo 41, sobre que dice taxativamente, incurrir en culpa inexcusable en el cumplimiento de los deberes inherentes a su cargo. No presentar un informe es inexcusable. De acuerdo al artículo, porque si yo, por ejemplo, 150... tienes que presentar un informe, me excuso y digo, he sido displicente, no lo he presentado. ¿Lo puedo presentar ahora? Mire, no, ya estás sancionado. Son funciones, son funciones, y las funciones son de carácter obligatorio, porque son las funciones son las que están acá en cuestión. Presentar el informe anual en el artículo 154. Y justamente ello también se plasma en la ley orgánica respecto al tema de reglamento. A ver, yo quiero ir un poco en esta última parte al trasfondo, ¿no? Porque hay trasfondos que se dicen más en los medios, ¿no? Cada cual con su línea editorial, y que también es lo que reflejan algunos congresistas. Esto es, o sea, lo que estamos hablando, toda la formalidad, ¿es en realidad lo que gatilla todo esto? O, como se dice, como se ha afirmado, que quieren sacar a los señores integrantes de la Junta para poder controlar la judicatura desde un sector político y poder elegir al jefe de la OMPE, al jefe de RENIEC, en la teoría del copamiento. ¿Por ahí? Yo lo que creo es que uno puede hacer una valoración si uno mira cómo se ha desempeñado el procedimiento. Entonces cada quien puede sobre eso, obviamente, hacer su valoración, ¿no? Si uno puede tener un derecho de valorar las resoluciones judiciales, eso pasa por valorar la actuación de todas las instituciones públicas. Por ejemplo, si tú tienes un procedimiento en el que primero se plantea hacerlo así súper rapidito, en 7 días, después 14 días, ¿no? Súper sumarísimo. Después recién se cae en cuenta de la naturaleza instructiva que va a tener la Comisión de Justicia. Después recién caen en cuenta que en el Pleno también deberían darle la palabra a quienes eventualmente pueden recibir una sanción.
Después, recién se cae en cuenta, o parece que todavía no han caído en cuenta, de que deberían excluir los votos de quienes ya votaron en la Comisión de Justicia, porque quien vota en la Comisión de Justicia, quien investiga, no debería votar en la sanción. Eso es un principio, digamos, general de derecho. Que no sea... Quien investiga no sanciona, digamos. Que no sea aplicado. Es una garantía de debido procedimiento. Eso lo vamos a ver el día que voten en el Pleno, ¿no? Entonces, hay como algunas cosas mínimas que el Congreso por ratos parece como tirar en no querer cumplir, ¿no? O, por ejemplo, esto que fue muy discutido de... Hay un proyecto de informe que hace la Secretaría Técnica... Y más bien cuando a las y los congresistas les toca decidir, más bien queda más evidente de que las y los congresistas tienen una decisión más bien tomada, ¿no? Y que más bien solicitan que escriban los argumentos a la luz de la decisión que ya tienen tomada. Cuando se supone que en los procedimientos de investigación tú atiendes a las razones y sobre eso decides. Pero lo que pasó, y todo el mundo lo vio, que siguió la Comisión de Justicia, es... Primero se tomó la decisión y después se escribió más o menos la justificación entre una noche y el día siguiente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que le pueden hacer pensar a cualquier persona, digamos, con medianamente un poco de crítica enfrente, ¿no? Que el procedimiento probablemente se está forzando, más que nada, básicamente para llegar al momento de la votación, ¿no? Que es un poco lo que muchas veces hemos criticado. En el Congreso suele pensarse que la fuerza de los votos lo define todo. Bueno, la fuerza de los votos, por supuesto, que es un índice, pero la razonabilidad y la argumentación detrás de las decisiones es también algo relevante en todo Estado democrático de derecho y eso parece que a veces no importa tanto. Como Beatriz lo expone, ¿cómo rebate usted ese argumento? ¿Por qué? Porque se han salteado varios pasos en el procedimiento. El cambio del informe de blanco a negro, no me va a negar usted que es muy misterioso. Y a mí me deja un poco de ruido la rigidez y la prolijidad que yo saludo, ¿no? Que sean muy rigurosos con la Constitución y como dice la Constitución, estos señores no presentaron su informe anual, entonces fuera. Porque le decía que la argumentación que ha hecho Beatriz tiene que ver con que en el fondo la intención es sacar a estos magistrados caviares, ¿no? Que lo que hacen es favorecerse entre ellos y que se han creído. Ahora llegó el orden, llegó la nueva fuerza, el nuevo bloque político que va a poner en orden las cosas en el país. Por ahí. ¿Usted cómo rebate eso? Mire, es fácil de rebatir eso porque todo parte de la imaginación de algunas personas que piensan que todo en el país o en el Congreso se hace por algo, por alguien o porque quieren algo. Acá, señor Chincha, tiene frente a usted a un ciudadano que ha sido elegido en una lista que obtuvo más de 70.000 votos en su región y que escrupulosamente revisa cualquier decisión que va a tomar. Considero yo, en mérito a la jerarquía de normas, en mérito a la Constitución política, que hay que quitarnos la mala costumbre de que la opinión subjetiva deba mandar sobre la ley. La ley es la que impera en un Estado constitucional de derecho. Y que si no se cumple la ley, lastimosamente, se tiene que recibir la sanción pertinente de no haber cumplido esa norma. Como los mochasueldos, por ejemplo, ¿no? Por supuesto que sí. Que no han recibido ninguna sanción. Por supuesto que sí, y ahí se tiene que como el señor Soto, que tampoco recibió ninguna sanción. Se tiene que ver todos los procedimientos. La señora Amuruz, que tampoco recibió ninguna sanción. Entonces hay techo de vidrio, ¿no? Mire, me parece. Mire, don Jaime, hay que corregir las responsabilidades, se asumen, nosotros asumimos las responsabilidades. No parece. Pero no estamos... No lo digo por usted, no, lo digo por el señor Soto, que sigue ahí sentado, pero, con un costal de investigaciones. Pero igual yo asumo. La señora Amuruz lo que le también corresponda al Congreso por cualquier tipo lo asumo yo, porque soy congresista, tendré opiniones distintas al tema, pero tengo que defender a la institución en la que trabajo en este momento por mandato popular, y eso sí, lo que no se debe permitir en el país, don Jaime, y a la población, es que la subjetividad de sería, posiblemente, estaría, pensaría, ¿no? Eso nos va a llevar a un desorden, y ese desorden es
delicado y negativo para un país como el nuestro. Beatriz Ramírez es abogada constitucionalista e Ilis López es congresista de la República y han estado con nosotros esta noche exponiendo las argumentaciones que están en el espectro del complicado caso de la Junta Nacional de Justicia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer la pausa y regresamos con Martín Hidalgo, que es un sesudo y prolijo periodista, cronista parlamentario, ¿no?, del diario El Comercio, para ir al detrás, el procedimiento. También hablaremos del nuevo canciller, porque ahora el nuevo canciller, en la primera chamba que tiene, el señor González Olechea, debuta justificando, sustentando, pidiéndolo por escrito, otro viaje más de la presidenta Boluarte. Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Ya venimos. El clima llega gracias a ISDIN.